Hola, yo soy Shamara y mi Wikirin es a base del cuento de Fernando Iwasaki, La danza de la gravedad. Fernando Iwasaki es un escritor, historiador y crítico milenario peruano, español, nacido en Lima, Perú. O sea, tú escuchas Fernando Iwasaki y tú dices, este hombre japonés o de otra parte del mundo, menos de Perú. En 1961. Ha publicado obras en varios géneros como cuentos, novelas, ensayos. Destacan títulos como Tres noches de Corval y Libro del Mar Amor. Además, Iwasaki trabaja como columnista del diario ABC de Sevilla desde el 2000 y docente universitario. Destaca el humor, la búsqueda de identidad y el conflicto entre mundos occidentales y mundo moderno y el pasado ancestral. Ya que se formó como historiador, busca plasmar las problemáticas del mundo mestizo, insertando referencias de las culturas mitológicas y tradicionales literarias y artísticas. Ok. Al inicio, el protagonista se siente incómodo con las luces amarillas y el olor del sudor del lugar donde se llevan a cabo las peleas. Sin embargo, la emoción de presenciar las peleas y la expectativa de su propio turno los van sumergiendo en el ambiente. A medida que las personas se van aglomerando en el depósito de pinturas. O sea, imagínate tú el depósito de pinturas como el obelisco el día que Argentina ganó la Copa del Mundo. Así estaba el depósito de pintura lleno de gente. Las voces enardecidas de los espectadores alentando a los contrincantes crean una atmósfera similar a la de un estadio deportivo. A medida que el protagonista se sumerge en el ambiente de peleas y apuestas, se siente cada vez más atrapado en el bullicio y en la emoción del lugar. Aunque inicialmente le molestaban las luces amarillas y el olor a sudor, la adrenalina de presenciar las peleas y las expectativas de su propio lo van envolviendo. El depósito de pintura estaba rotado y Richard, que es este muchachito de acá, se ve inmerso en un ambiente que le resulta familiar, recordando las peleas callejeras con sus amigos en el colegio. Sin embargo, en ese entorno se enfrenta solo con su cuerpo y extremidades sin la protección de sus amigos. Pobre muchacho, o sea, todo escuálido y con prácticamente uno de zumo. A pesar de la excitación del momento, él comienza a experimentar un remordimiento angustioso y un sentimiento de tristeza profunda. Reflexiona sobre la figura de su abuela, Cloti, a quien considera su ángel de la guarda y una influencia positiva en su vida. Le preocupa cómo ella reaccionaría si lo viera rodeado de borrachos y participando en actos violentos, ya que él valora la opinión y el amor de su abuela y también teme decepcionarla. En un intento de encontrar consuelo y respuestas, el protagonista recuerda una conversación que tuvo con su abuela sobre los cuerpos, o sea, la caída de los cuerpos inspirado en los estudios de Newton. Su abue le explicó que cuando el alma abandona el cuerpo para ir al cielo, en ese momento exacto, cuando el cuerpo cae al suelo. Este pensamiento resuena en el protagonista, quien ve en la pelea una metáfora de su propia vulnerabilidad y debilidad. En medio de la pelea ya, Richard presencia la violencia y la sangre y la expresión de dolor en el rostro de su oponente, lo que lo hace reflexionar aún más sobre la moralidad de su participación en ese ambiente. La conciencia de su abuela y su enseñanza sobre el bien y el mal comienza a pesar sobre él. A pesar de estos sentimientos encontrados, el protagonista sigue adelante con su propia pelea. Se enfrenta a su rival, el gordo que cuida los carros en el supermercado. O sea, esta pelea de película. Pero el miedo lo paraliza y le impide responder a las provocaciones del guardia Gómez. En este momento, un hombre en estado de ebriedad
lo anima y le recuerda que ha apostado una gran suma de dinero por su victoria. Richard se siente presionado y obligado a luchar. Mientras lucha contra su oponente, el gordo del supermercado que cuida los carros, Richard se deja llevar por la intensidad del momento. Recuerda los consejos y la enseñanza de su padre, quien le decía que debía ser fuerte como un toro y no debía debilitarse comiendo pescado. Entonces estos recuerdos se mezclan con la violencia de la pelea y el protagonista siente la presión de demostrar su fortaleza en medio del dolor físico. En un último esfuerzo, el protagonista intenta darlo todo en la pelea, pero su cuerpo comienza a fallarle. El cansancio y el dolor lo abruman y siente náuseas intensas. En medio de su debilidad, él recuerda una advertencia de su padre sobre los efectos del Terocal. O sea, mira el Terocal. Con el Terocal puedes pegar incluso hasta una casa. Es una droga utilizada para reanimar a los boxeadores en situaciones desesperadas. Este recuerdo lo lleva a cuestionar la validez de su elección y el uso de drogas para mantenerse en pie. En ese momento de conciencia, mientras el guardia Gómez intenta reanimarlo con Terocal, el protagonista experimenta una especie de epifanía. Y aquí vienen los efectos secundarios del Terocal. Se transporta, o sea, ya tuviste a Goku transportándose a un lugar imaginario donde la nieve cubre el suelo y los cóndores de cabeza roja anidan en lo alto de la montaña. En ese lugar de paz y belleza, el protagonista encuentra una sensación de liberación y esperanza. Siente que a pesar de sus acciones y las decisiones cuestionables que ha tomado, hay un lugar de redención y posibilidad. En el cuento Danza de la Gravedad explora la lucha interna de Richard mientras se encuentra en un entorno violento y caótico. A través de sus reflexiones y recuerdos, él confronta su propia moralidad y busca la redención. Aunque se encuentra derrotado físicamente, su viaje imaginario le brinda una visión de esperanza y una nueva perspectiva sobre su vida y sus decisiones. El análisis crítico que yo he hecho de La Danza de la Gravedad es un relato corto que presenta una realidad donde las personas pierden peso gradualmente, volviéndose más livianas. Esta situación altera la vida cotidiana de los personajes y lleva a reflexiones sobre la naturaleza humana y cómo enfrentamos cambios imprevistos. En el texto, el autor denuncia el desamparo de la infancia en sectores con menos recursos. Así muestra cómo el protagonista, Richard, un niño sumido en un mundo de robos, drogas y violencia, luego de ser apresado por un guardia, es obligado a participar en una pelea y mientras se enfrenta a su adversario, piensa en su familia. Puede verse muy bien la mezcla del conocimiento, como sucede con la explicación sobre la ley de Newton, al conjugar ciencia y religión. De igual manera, se hace referencia a la danza de las tijeras, que es un baile típico de Perú que conecta con los espíritus. En mi opinión, La Danza de la Gravedad de Fernando Iwasaki es un texto muy interesante y en profundidad que analiza los temas relevantes de nuestra sociedad hoy en día, como la búsqueda de identidad y propiedad, construcción de memorias históricas y el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Me parece que el escritor tiene una capacidad extraordinaria para usar metáforas y física del lenguaje técnico para explorar este problema y al mismo tiempo hacer imágenes poéticas y emocionales que llegan al lector. En general, supongo que es un texto que invita a la reflexión y al diálogo. Espero que les haya gustado mi Wikirin. ¡Dios!